Bueno, Bueno, podemos hacer otro ejemplo. Listo, entonces vamos a mirar. Este es un ejemplo geométrico un poco avanzado. Entonces, let's consider the following example. Cierto, muy bien. Entonces, yo voy a considerar una pirámide. Vamos a ver. Entonces, acá yo voy a tener una pirámide de base triangular. Entonces, por ejemplo, puedo ubicar unos puntos en el plano que determinarían la base triangular de mi pirámide. ¿Cierto? Muy bien. Digamos que yo quisiera pensar lo siguiente, quisiera pensar que esta base triangular mide, por ejemplo, A1, A2 y A3. Estos podrían ser los puntos, por ejemplo, X0, Y0, cero, el punto X1, Y1, cero y el punto X2, Y2, cero. Listo. Muy bien, entonces mi pirámide yo la puedo construir como algo así. Ok, y entonces lo que yo quisiera hacer, bueno, este punto, ¿quién es? Ese es el punto X, Y, H, donde esta de acá sería nada más y nada menos que la altura de mi pirámide. Lo que yo quisiera hacer es lo siguiente. Entonces, eh, mm, quiero que el área, dado un volumen, quiero que el área de la pirámide sea la mínima. Entonces, volume of a pyramid. Volume of a pyramid. El volumen de la pirámide, entonces, viene dado por volumen. Esto es igual a un tercio por el área de la base base times height, h. ¿Cierto? Ese es el volumen. Muy bien, entonces lo que yo quisiera hacer es entonces minimizar la superficie, ¿cierto? Entonces, y a ver, pensemos en una cosa. ¿Cuánto vale el área de la base? Pensemos. Entonces, voy a hacer acá otro dibujito, ya puramente en dos dimensiones. Listo. Entonces, recuerden que estos son lados que miden A1, A2 y A3. Estas alturas se intersectan en este punto que lo llamamos el gravicentro, ¿cierto? Y la distancia del gravicentro a cada vértice, entonces esto será U1, U2 y U3. También las puedo mostrar acá. ¿Qué pasan por donde pasa la altura? Vamos que lo que pasa es que acá me van a quedar un poco cuestionables, pues, por decirlo un poco, digamos, debido a la perspectiva del dibujo. Listo. Entonces, ahora, vamos a mirar una cosa.
A ver, primero comencemos por el área de la base. Entonces, area of the base. Listo. Entonces, aquí para el área de la base, esto va a ser muy es un medio de la base por la altura, ¿cierto? Entonces, bueno, estas uno serían más bien como las alturas, o sea que esto sería acá como, sería mi uno acá, ¿cierto? Esta sería mi U2 acá, y esta sería mi U3 acá. Más bien escojamos estas distancias de esta forma. Entonces acá el área, ¿cómo quedaría? Quedaría un medio de A1 por U1 más un medio de A2 por U2 más un medio de A3 por U3. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ese es el área de la base. Y ahora, el área superficial de la pirámide, entonces es el área de los triángulos. Esta pirámide está compuesta por tres triángulos. Por ejemplo, si ustedes consideran este triángulo de acá, entonces, ¿cuál sería el área de este triángulo? Ustedes lo que tienen que considerar es esto. Este lado de acá, entonces, vamos a ver, este lado de acá, por la base, que es A2 sobre 2. Entonces, ese triángulo ahí tendría un medio de la base que es A2, ¿cierto? Por eh, este término de acá, que yo lo puedo calcular así. Esto sería igual a la raíz cuadrada de U2 al cuadrado más H al cuadrado. Entonces voy a tener lo mismo para el triángulo con base A1. Esto es un medio de A1 que multiplica a la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más H al cuadrado. Y tendríamos también un medio de A3 por la raíz cuadrada de U3 al cuadrado más H al cuadrado. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta sería el área superficial de la pirámide. Entonces coloquemos acá S. Esto será una función de U1, U2, U3 igual. ¿Sí? Y queremos minimizar esta área superficial. Ahora, recuerden que nosotros vamos a tener una restricción. ¿Cuál es la restricción? Entonces, la restricción es el área de la base. ¿Cierto? Tenemos un área de la base acá y esta puede ser simplemente nuestra restricción G de U1, U2, U3 igual a una constante. Y esto equivale para un volumen definido, porque nos están diciendo esto para un volumen definido, ¿cierto? H no está definida. ¿Quién está definido por el volumen? Pues el área de la base, ¿cierto? Bueno, un segundo, por favor. Segundo, muy bien. Entonces, eh, mm, ya tengo la función que quiero minimizar. Digamos, esta es la función que quiero minimizar y tengo mi restricción que es esta. Entonces voy a proceder con el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Yo voy a tener que el gradiente, ¿cierto? El gradiente de la restricción es igual a quién. Entonces,
tengo acá, esto sería un medio de A1, ¿cierto? En dirección E1, más un medio de A2 en dirección E2, más un medio de A3 en dirección E3, ¿cierto? Sencillo sacar el gradiente. Bueno, entonces vamos a sacar el gradiente de la función que queremos optimizar. Es el gradiente de S de U1, U2, U3. Muy bien. Entonces, este es sencillo, bueno, digamos la derivada de esto es 1/2, es un medio por la derivada interna que sería 2U1. Entonces me va a quedar acá un medio de A1 sobre la raíz cuadrada de 1 cuadrado más h cuadrado en dirección E1, más un medio de A2 sobre la raíz cuadrada de U2 al cuadrado más h cuadrado en dirección E2, más un medio de A3 sobre la raíz cuadrada de U3 al cuadrado más h cuadrado en E3. Bueno, entonces, digamos que si nosotros utilizamos los multiplicadores de Lagrange, nosotros podemos ver fácilmente lo siguiente, que la solución a este problema de optimización sería que U1 es igual a U2 y es igual a U3, y eso nos deja con que el triángulo, la base tiene que ser un triángulo equilátero. The base should be an equilateral triangle. Bueno, ¿por qué? Si yo utilizo el método de multiplicadores de Lagrange, entonces vamos a ver una cosa, por favor. Listo. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo me queda esto? Voy a escribirlo así. Voy a escribirlo de esta forma. Entonces, esto me va a quedar como un medio de A1, ¿cierto? Por 1 sobre la raíz cuadrada de U1 cuadrado. Espérenme un segundo, yo reviso una cosa acá. Ah, sí, 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 porque me faltó la derivada interna. Yo decía, acá me faltaba algo, qué pena. Me faltó la derivada interna, esto sería A1 por U1, esto sería A2 por U2 y esto sería A3 por U3. Entonces acá esto me va a quedar como, esto sería 1 y esto sería igual a lambda, que es el multiplicador de Lagrange, sobre 2 por A1. De aquí entonces se me va este término con este término y me va a quedar que, bueno, me faltó acá terminar la ecuación. Esto me va a quedar, me quedan estas ecuaciones. Entonces acá me queda una ecuación que es que U1 es igual a la raíz cuadrada de U1 cuadrado más h cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Obviamente yo puedo resolver acá, yo puedo elevar esto al cuadrado y por allá quién es uno, pues, ¿cierto? Entonces, digamos, ese no es, no sería como, digamos, eso no es la idea que tengo en este momento, sino simplemente mostrar que uno debe ser igual a U2 y debe ser igual a U3, entonces la base tiene que ser un triángulo equilátero para poder que el área superficial sea la mínima. Entonces, para la segunda ecuación tendría yo que un medio de A2 que multiplica a U2 por la raíz cuadrada de U2 al cuadrado más h cuadrado, esto es igual a lambda sobre 2 por A2. Entonces, de nuevo, se me van estos de acá, y yo obtengo que U2 debería ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De U2 al cuadrado más h al cuadrado. Ok, listo. Bueno, entonces, y
para la tercera ecuación, entonces yo voy a obtener que un medio de A3 que multiplica a U3 sobre la raíz cuadrada de U3 más H cuadrado. Esto es igual al lambda medios de A3. Entonces, acá se va este con este y me queda que U3 es igual a la raíz cuadrada de U3 al cuadrado más H al cuadrado. Bueno, entonces, eh, de acá nosotros obtenemos esta condición para U, en que ser iguales. ¿Listo? Bueno, muy bien. Típicamente, un problema clásico de los multiplicadores de Lagrange, para uno más o menos ponerse en contexto antes de comenzar a hacer ejercicios, es si yo tengo maximizar el área superficial de una caja abierta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, example, maximize the surface area of an open box. Yo tengo una caja abierta, entonces yo podría considerar mi caja como de esta forma. Vamos a ver. Listo, entonces esta es mi caja. Más sin embargo, la caja está abierta en la parte superior. Digamos que lo de abierto, eso lo puedo definir yo también según me convenga, ¿cierto? Digamos, yo puedo abrir la caja, puedo dejar la tapa abierta en cualquier lado, ¿cierto? Y dejo esto a la imaginación. Entonces, esta de acá, siendo coherentes con las convenciones que nosotros hemos adoptado, esto me diría X. Este lado de acá me diría Y. Y este por acá me diría Z. Entonces, ¿cuánto vale el área superficial? Entonces, el área superficial con función de X, Y, Z, esto vendría siendo. Entonces, el área de la cara inferior sería X por Y. Las caras laterales tienen área X por Z, entonces como son dos, entonces esto sería 2XZ. ¿Cierto? Muy bien. Acá tendríamos que más las caras frontales y posteriores tienen área de Y por Z y como son dos, entonces serían 2YZ. Esta es mi función en varias variables que determina el área superficial. Muy bien. Entonces, por acá, eh, a mí este tipo de problemas me dan una restricción. Yo voy a resolver esto con multiplicadores y sin multiplicadores. Los multiplicadores de Lagrange tienen, digamos que, a ver, los multiplicadores de Lagrange no son necesarios para resolver problemas con restricciones. Eso es una cosa que debería quedar más o menos clara. Entonces, ¿por qué yo utilizo multiplicadores de Lagrange? ¿Por qué me voy a fregar la vida con ese lambda cuando hace 8 días eso no existía en mi vocabulario? Porque resulta que los multiplicadores de Lagrange lo que hacen es que resuelven sistemas de ecuaciones simultáneas que son muy difíciles. Esa es la principal ventaja de utilizar multiplicadores de Lagrange. Pero vamos a ver que yo no los necesito. Como este caso es sencillo, yo puedo comparar la solución con y sin multiplicadores.
Pero típicamente los multiplicadores lo que hacen es que nos facilitan el procedimiento para resolver sistemas de ecuaciones, que es lo que yo hice en el primer ejemplo, ¿cierto? Entonces acá la restricción, entonces yo voy a colocar constraint. La restricción es que el volumen, que sería X por Y por Z, es igual a 32 unidades cúbicas, ¿cierto? Muy bien. Con esta restricción, entonces, from the restriction, ¿qué sucede de la restricción? Yo puedo decir que entonces que Z es igual a 32 dividido X por Y. Esta sería, por ejemplo, para este problema sería mi ecuación 2 y esta sería mi ecuación uno. Entonces yo digo replacing 2 into 1. Listo. Entonces yo reemplazo 2 en uno, ¿qué me queda? Si yo reemplazo 2 en uno, me va a quedar lo siguiente. Entonces me quedaría que S de X, Y, Z para Z igual a 32 sobre X, Y. Entonces esto me quedaría como X por Y más 2. Esto sería 2X que multiplica Z. ¿Y quién es Z? Z es 32 sobre X por Y. Más 2Y que multiplica Z, que sería 32 sobre X por Y. ¿Cierto? Entonces esto me vendría a dar X por Y más 64 sobre Y más 64 sobre X. Y observen que mi función objetivo, es decir, la función a minimizar o a maximizar, no es otra cosa que una función de dos variables debido a la relación que existe entre X, Y y Z definida mediante la restricción. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ahora vamos a proceder. Derivada parcial de S con respecto a X. Esto es igual a Y, ¿cierto? Menos 64 sobre X al cuadrado. Derivada parcial de S con respecto a Y. Esto es igual a X menos 64 sobre Y al cuadrado. Y ambas tienen que ser cero para que haya un punto crítico. Eso significa que X cuadrado por Y es igual a 64, ¿cierto? Y también implica que XY cuadrado es igual a 64. Entonces esta va a ser mi ecuación 3 y esta va a ser mi ecuación 4. Procedo. Entonces let's divide expressions 3 and 4. Entonces lo que dice acá es que vamos a dividir las expresiones 3 y 4. Para las expresiones 3 y 4, si yo las divido, entonces me queda que X cuadrado Y sobre XY cuadrado es igual a 64 sobre 64, que esto es 1. Entonces acá se me cancela esta Y con un cuadrado de acá y esta X con un cuadrado de acá, y esto me va a dar X sobre Y es igual a 1. Y de acá me da que X es igual a Y. Listo. Entonces, ok. Listo. Entonces ya tengo cuánto vale X, cuánto vale Y, y como tengo la restricción, entonces de una podría saber cuánto vale Z. ¿Cierto? Muy bien. Entonces Z es igual a 32 sobre X por Y. O sea que esto es 32 dividido X al cuadrado. Por ejemplo, o sea, el volumen es igual a X por Y por Z, y esto es igual a 32. Y de acá esto me va a quedar
Que, dame un segundo, yo verifico algo. Listo. Ah, me quedé acá. A ver, un segundo. Muy bien. A ver. Mm, esto me va a dar, estos son iguales. Entonces, esto es x cuadrado por z sería igual a 32. Listo. Un segundo. Ah, bueno. Hagamos una cosa. Entonces, tenía una inconsistencia por acá, pero ya sé de dónde sale. Es que creo que, creo que en el enunciado que yo les di a ustedes, sí, claro, ahí está. Sí, el enunciado que yo les di a ustedes, qué pena. Entonces yo puse, yo sí decía, es que me está dando un signo. Esto es minimize, no maximize, sino minimize. Entonces, una disculpa. Entonces, minimizar. Bueno, ahora sí, con razón, yo grabé el link. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Entonces, tenemos que de acá sale una condición que es que x es igual a y, parecida a la condición que habíamos derivado para la primera parte, para el primer ejemplo. Entonces, podemos reemplazar esta condición ya sea en la ecuación 4 o en la ecuación 3. Entonces, digamos que esta es la condición 5. Entonces, let's replace 5 into 4. Si reemplazamos 5 en 4 nos va a quedar que x y al cuadrado, que no es otra cosa que x por x al cuadrado es igual a 64. De acá, entonces me queda que x al cubo es igual a 64 y por lo tanto si saco raíz cúbica me queda que x es igual a 4 y como x es igual a y, entonces x es igual a y igual a 4. ¿Cierto? Entonces ya tengo las dimensiones, dos de las tres dimensiones que necesito. Ahora voy para la cuarta dimensión. Entonces z, ¿quién es? From the constraint, ahora sí. Entonces from the constraint, z is equal to what? To 32 divided by xy, ¿cierto? Y entonces esto sería 32 dividido entre 4 por 4 que da 16, o sea que 2. Entonces ya tengo las dimensiones. Entonces las dimensiones son, em, acá las dimensiones serían x igual a 4, y igual a 4 y z igual a 2. Estas son mis dimensiones. O sea, bien. Entonces, ahora, como yo no estoy aplicando acá multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Yo puedo mirar a ver cuánto vale mi área superficial. Entonces, mi área superficial S de X, coma Y, ¿cierto? Entonces, que como una función de dos variables nos dio X, Y más 64 sobre Y, X por Y más 64 sobre Y, más 64 sobre X, ¿cierto? Ah, no, perdón, 32, 64 porque es 64. Un segundo. Sí, sí, está bien.
64. Entonces, y si yo evalúo, vamos a evaluar entonces en S de 4,4. Sería 4 por 4 más 64 sobre 4 más 64 sobre 4 4 por 4 16, ¿cierto? 64 sobre 4 16, esto es 16 por 3, o sea que esto es 48. Muy bien, entonces este es el área más pequeña por donde esta caja. Ahora, nosotros, en este caso, como no utilizamos multiplicadores de Lagrange, sí que de alguna forma podríamos hacer la verificación, podríamos verificar si esto es un máximo o es un mínimo, como con el criterio de la Hessiana. Entonces, segunda derivada parcial del área superficial con respecto a X. A ver. Entonces acá esto nos va a dar que simplemente es 128 positivo sobre X al cubo. ¿Cierto? Y entonces la segunda derivada del área superficial con respecto a X, evaluado en X igual a 4, ¿cierto? Entonces eso nos va a dar 128 dividido entre 4 al cubo, 4 por 4 es 16 por 4, 64 y esto es 2. Muy bien. La segunda derivada del área superficial con respecto a X, perdón, con respecto a Y, esto es igual a 128 positivo sobre Y al cubo. Esto me va a dar que la segunda derivada de S con respecto a Y, evaluada en Y igual a 4, que es la coordenada del crítico, esto es 128 dividido entre 64, esto es igual a 2. Ambos son mayores que cero, ¿cierto? Entonces, esto apoya la hipótesis de un mínimo. Simplemente tengo que garantizar que el determinante de la gestión sea mayor que cero. Entonces, ahora vamos a mirar una cosa. ¿Cuánto vale la segunda derivada parcial? La segunda derivada parcial acá, entonces tengo que derivar esto con respecto a y esto con respecto a x. Si esto lo derivo con respecto a y da 1, si esto lo derivo con respecto a x da 1, ¿cierto? Entonces la segunda derivada parcial de s con respecto a x y con respecto a y es igual a la segunda derivada parcial de s con respecto a y con respecto a x. Eso significa que la segunda derivada parcial existe, esto es igual a 1, entonces de acá digo hessiana. Entonces la matriz hessiana en el punto 4,4. Esto no es otra cosa que 2 1 1 2, ¿cierto? Y de acá obtengo que el determinante de la matriz hessiana en el punto 4,4 es igual a 2 por 2 4 menos 1 3 y esto es mayor que cero. Therefore, at x, y equal to 4,4, we have a minimum. Listo. Entonces, y con multiplicadores de Lagrange, digamos este problema, nosotros tenemos la restricción, ¿cierto? Ya tenemos la restricción, tenemos, o sea, lo tenemos todo. Entonces tenemos que S de x, y, z es igual a ¿quién? A x por y más 2 xz más 2yz. Y entonces acá el gradiente de S me queda, a ver, el gradiente, la deriva con respecto a x, entonces sería y más 2z en dirección de x. Con respecto a y, sería x más 2z en y. Y la derivada con respecto a z, entonces sería 2 que multiplica a x más y en z, ¿cierto? Bueno, muy bien, ya tengo el gradiente. Ahora el gradiente de la restricción. Es el gradiente de la restricción. Bueno, quitamos la restricción. Acá tengo la restricción que sería x por y por z igual a 32. Y de acá entonces el gradiente de la restricción me quedaría como
YZNX, ¿cierto? Más, sería YZNX, me quedaría acá XZNY más XYNZ, ¿cierto? Entonces, de acá puedo plantear las ecuaciones para el multiplicador de Lagrange. Entonces, me va a quedar simplemente que Y más 2Z es igual a lambda por YZ, ¿cierto? Me queda X más 2Z es igual a lambda por XZ. Y me queda que X más Y, que multiplica 2 esto es igual a lambda por XY, ¿cierto? Entonces acá tengo, eh, digamos, tengo estas tres ecuaciones para este problema nuevo que es como multiplicadores de la gran. Entonces, digamos, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Y por acá, entonces me va a quedar lo siguiente. Entonces me queda que voy a dividir 1 y 2. Listo. Entonces yo divido 1 y 2, me va a quedar que Y más 2Z sobre X más 2Z es igual a lambda YZ sobre lambda XZ, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lambda con lambda, Z con Z, y a partir de acá me va a quedar que XY más 2XZ es igual a XY más 2YZ, ¿cierto? Entonces se me va este con este, se me va el 2Z con el 2Z y me queda que X es igual a Y. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es que podemos dividir, podríamos pasar a dividir la 1 y la 3, ¿cierto? Entonces si yo divido la 1 y la 3, entonces esto me va a quedar como Y más 2Z dividido 2 que multiplica X más Y esto es igual a lambda YZ sobre lambda XY, ¿cierto? Entonces por acá me podría quedar como algo así, Y con Y, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar como, entonces XY más 2XZ, ¿cierto? Igual a, esto me va a quedar acá 2XZ más 2YZ, ¿cierto? Se me van X, 2XZ con 2XZ, me queda que XY es igual a 2YZ, ¿cierto? Y me da que X es igual a 2Z. Digamos que acá nosotros ya podemos ver que tenemos la solución que habíamos tenido anteriormente, ¿cierto? Simplemente reemplazamos X igual a Y, entonces esto nos va a dar X igual a 4, Y igual a 4, ¿cierto? Y por lo tanto Z es igual a X sobre 2, que es igual a 2, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces